Yo sé que no era un momento fácil para un querido amigo como es el doctor Alberto Scavorelli, pero le pedimos a él un poco una reflexión, una semblanza de lo que ha sido el doctor Vázquez y la cercanía que él tuvo en estos últimos años. Fue convocado por él para ocupar un cargo tan importante como dirigir la Oficina Nacional de Servicio Civil. Así que, Alberto, muchísimas gracias por estos minutos, te damos los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Iván? Bueno, ¿cómo están Margarita y todos ustedes? Eh, Siempre hay días especiales. La vida es así, todos lo sabemos. Y bueno, y el transitar significa la posibilidad de haber conocido personas que cambian el curso de la vida. Es decir, la vida sería siempre, pero tiene matices, tiene luces, tiene colores, tiene brillos, también oscuridades, pero hay gente que ilumina la vida. Este ha sido el caso de Tabaré Vázquez. Mi relación con Tabaré Vázquez es como con Sereni, de muchísimos años, muchísimos años. Cuando pasé una de las etapas más difíciles de mi vida, surgieron las amenazas en el exterior, donde estaba mi nombre en una lista, donde yo estaba presidiendo Naciones Unidas con el tema de drogas, que aquí en el Uruguay había escrito de tratados y convenciones y acuerdos muy importantes. También volunté, debo decirlo, bueno, y el gobierno entonces, en gran parte, eh, lo tuve siempre al lado mío, siempre al lado mío. En el edificio Libertad, cuando se hacían eventos, estaban allí sentados en primera fila. Hubo otros que no fueron nunca. El acto presidido por el presidente Sanguinetti y yo, de verdad. Entré en el edificio Libertad en momentos muy especiales. Siempre tuvimos un diálogo fluido, un hombre con el que su propia formación académica, su capacidad de análisis es sin duda un capital exclusivo y en algunos casos excluyente. Si bien apenas tenía casos de momentos emocionales como toda la gente, sangre española y era visible, pero en el manejo de la cosa pública, en la toma de decisiones, era de una metodología admirable, que, que bueno, a mí realmente me influyó muchísimo. Quiero ser claro con esto. Yo tuve el privilegio enorme, el rarísimo privilegio, de haber estado al lado, muy, muy cerca, de los dos hombres que en el Uruguay fueron electos 2 veces presidentes. Y precedentes, pues presidentes por elección directa, porque el Valle fue elegido por el presidente, pero por un sistema indirecto, no quiere decir, no estoy haciendo comparación, estoy estableciendo los mecanismos. Y todavía Tabaré Vázquez con como el hombre más votado de la historia del país, con ese acto de festejo de la primera elección, que fue la concentración humana más grande de todos los tiempos. Bueno, todos los tiempos me refiero a casos electorales, no me refiero al Río de la Libertad. Y, y bueno, y de él aprendí cómo seguir adelante, cómo construir decisiones, cómo poder decir que sí o que no, sin necesidad de ser tajante o terminante, y cómo tomar decisiones y sostenerlas. Un hombre excepcional, un hombre absolutamente excepcional. Yo me comuniqué mucho con correo electrónico en los últimos tiempos con él. Y eso me da la enorme alegría de poder tener guardado mensajes formidables por escrito, que sin duda tienen un peso eterno para mí, porque las puedo reconstruir tantas veces como sea necesario, solo con leerlo, solo con repasarlo. Para el país fue un caso excepcional, porque el respeto internacional era enorme para con él. Un hombre que el tema de Estados Unidos era la relación del gobierno norteamericano de enorme respeto, sabiendo la diferencia y la diversidad, enorme respeto como referente para el modo de ser izquierdista, ese que yo creo profundamente, en el sentido de poner a la persona humana y la sociedad y la convivencia como es. Por cuanto siempre fueron pasos con moderación, fue capaz de pararse en contra de sus principales
aspectos políticos y personales, como en el caso del aborto, cuando dijo no forma parte de mi principio, sino lo vetó. Gestos de enorme personalidad, capacidad estadista, sin duda, como cuando frente a la prepotencia argentina, hace aquel contacto primero a través del ministro Iglesias y después él con Doleza, simplemente pidiendo que Estados Unidos dijera, el presidente dijera que Uruguay era un país así. Simplemente eso congeló la prepotencia de un gran presidente como la Kirchner y su propia esposa, pero sin duda gente que la bravuconada le había llegado muy alto y una falta de criterio y perspectiva cuando dijo que el conflicto de las papeleras se había transformado no en un tema de Gualeguaychú, sino en un tema nacional. Era casi el lenguaje diplomático del respaldo del bloqueo, que es casi no es en cualquier país de región un acto casi de beligerancia. Y bueno, Tabaré fue un hombre de una enorme capacidad de dar frases abiertas. Yo siempre cuento, cuando asume el gobierno, primero, a mí, yo tuve aquellas charlas maravillosas, mano a mano, cuando fui a su casa, cuando me convoqué, en esa entrada, a la derecha tiene una sala pequeña con sofás, con una entreluz de cortina semiabierta. Y mi primera charla fue casi de 3 horas. Y después tuve otras en esa misma casa, no en ese mismo lugar. Y por supuesto habíamos tenido otras, pero no de esa naturaleza. Yo ya en ese momento estaba por fuera era un libre desde el punto de vista político. Y bueno, y en determinado momento, cuando él todavía no había optado por ser candidato, me cuenta su perfil y me cuenta mi perfil, su visión, y lo que espera del futuro y cómo quiere ser un gobierno, y en caso de aceptar ser candidato. Porque estaba siendo visitado por delegaciones del Frente Amplio, distintos partidos, que le estaban proponiendo y pidiendo que fuera el candidato. Y recuerdo esa sintonía maravillosa que se da cuando coinciden las visiones, porque además él sabía mi modo de pensar. Él siempre mencionaba un artículo que yo había escrito en un editorial de la República, que denominé el nacimiento del vasquismo, cuando en su primer gobierno él hace un cambio profundo de gabinete y saca a los principales líderes, que los pide que salgan a la cancha política, y se queda con un cerno que fue el vasquismo en su origen, y que no será siempre como impronta. Yo lo que quiero significar con esto es que hay personas con las que uno puede estar a favor, estar en contra, simpatizarles, no simpatizarles. No hay duda que es el hombre que ha llegado más cerca del corazón de la mayor cantidad de uruguayos en la historia del país. Es el hombre más votado de la historia, no es poca cosa. Y terminar con los niveles de afectación que terminó después de gobierno, y sobre todo en el primer gobierno, donde la jugada era muy, pero muy compleja. Para mí fue un hombre entrañable, estará siempre en mí, y lo fue para muchos. Yo creo que para la oposición fue siempre una garantía, siempre fue una garantía. Nunca hubo temor por Vázquez. Cuando gana la elección el presidente Lacalle Pou, y hay un gesto que define una vida, cuando él le coloca, se saca la banda, ahí en pie del Monumento Artigas, y se la coloca como es tradicional. Bueno, no es tradicional, hay presidentes que no se la sacan y la colocan, sino que lo consiguen de al lado y se la ponen. Pero el acto de desinvestirse para colocar la banda presidencial, que cada presidente se hace la suya, es un momento ahí de simbolismo, ¿no? Y se la coloca, habitualmente la colocación va acompañada de un abrazo o de un estrechón de manos. En este caso no fue así. En este caso, si ustedes miran las imágenes, él le coloca a la banda, la cara del presidente Lacalle Pou, de la emoción de un hombre muy joven que estaba llegando a un sueño impensado, quizás, o pensado, pero difícilmente asegurable.
Y en esas imágenes, el presidente Vázquez da dos pasos hacia atrás y estira los brazos como el artista que señala al protagonista principal del espectáculo. El espectáculo en el sentido de fiesta de la democracia. Y luego cuando se lo lleva, porque es eso, se lo lleva a Buenos Aires, y damos un ejemplo ante el mundo único. Cuando un lugar que estaba pensado solo para presidentes, que saludaban a un presidente electo como el presidente Alberto Fernández, él tuvo que negociar para que pudiera ir a la calle y en ese momento presentarlo como quien presenta, no digo a un hijo porque la palabra es demasiado grande, pero como quien presenta al sucesor institucional de una república excepcional como es el Uruguay. Nosotros nos parece que tenemos rispideces, que tenemos enfrentamientos terribles, y no es más que nuestra capacidad de mirarnos hacia adentro como si fuéramos el mundo. Basta mirar un poco hacia afuera o internarse unos días en algunos lugares para ver lo que es realmente una sociedad con enfrentamientos futuros. Hay gente que cultiva la brecha, porque de la brecha también se sacan los peores minerales y los gases venenosos, pero está claro que la brecha uruguaya siempre va a encontrar gente que va a estar más cerca de la construcción que del odio, y el odio cada día rinde menos. El que a hierro mata, a hierro muere, y un gobierno que se gana desde la radicalidad, desde la ofensa, desde el insulto, desde la difamación, normalmente muere del mismo modo. En una palabra, aquí tengo dos enfoques para ser concreto en un tema tan difícil de ser concreto. Uno personal, personalísimo, yo diría íntimo, que guardo para mí, pero que defino como alguien que marcó mi vida. Sin ninguna duda, alguien que marcó mi vida Yo conocí varios presidentes, tuve la enorme suerte y ahora no pude viajar y iba a conocer a otro más, pero lo importante es que veo y pude ver, porque yo sé lo que es ser un presidente, porque estuve al lado de dos, pude ver lo que es la estatura política de un individuo, la calidad humana, la personalidad y la capacidad de sacrificio. Nadie imagina lo que es ejercer la presidencia de la República. La gente se piensa que es el boato, que es el honor, que es el lampeque, tocando el clarinete, y lo es, pero también es un trabajo de 24 horas durante 5 años, donde la vida se consume a velocidades metabólicas. Entonces, por un lado, lo que ha sido su personalidad, y lo que es más importante, lo que ha sido su legado. Por otro lado, un breve comentario. Si la vida a uno le diera la oportunidad, cuando es joven, de firmar un documento hipotético, en el que le ofrece, como le pasó a Aquiles, si quería una vida corta con aventuras o una vida larga y común, y bueno, el pobre no justo le agarraron del talón para tomar ciclos de más calidad, y ahí donde le dictaban el flechazo. Que a uno la vida le diera la posibilidad de negociar con la vida. Y alguien viniera y le dijera, mire, usted se va a morir a los 80 años. Va a ver crecer una familia, va a salir del barrio, de uno de los barrios más pobres del Uruguay, de un nivel de pobreza mucho menor que en otros países, y que en otros barrios. Pero gente de pobre en el sentido de no tener nada que sobre, que sabemos lo que es. Y usted va a poder ser médico, va a poder ser catedrático, va a poder ser reconocido en el mundo en una de las especialidades más complejas como la economía. Y de eso solo ya uno firmaría sin vacilar. Si uno le agrega además que va a construir una familia, que va a tener una esposa como María Auxiliadora, y los 3 muchachos geniales que ha tenido, con los cuales, como yo con Andrés, y tú con tus hijos, y cualquiera con tus hijos inteligentes, tiene esos debates y esas posiciones que van enriqueciendo la vida, y de pronto tienen abrazos que cruzan y besos y palabras. Es una de las cosas más lindas, empezar a decir las palabras y los te quiero a tiempo. Y él en ese documento
dijeran además que iba a ser 2 veces presidente de su país, que iba a ser el primer presidente de un partido no tradicional con una visión humanista y de izquierda o socialdemócrata, como quieran ponerle. Que además le dijeran que iba a tener una influencia internacional en su política, que tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, y me consta, porque yo estaba en lugares donde lo veía, como Naciones Unidas se vea, era considerado un referente, un individuo confiable para una región altamente compleja. Si a todo eso le sumamos el hecho de que murió en plena lucidez, y todavía arriba, por si fuera poco, 2 eventos que serán parte inolvidable de su historia, no por ser los más importantes, sino porque fueron enormes y últimos. El programa, donde el nombre del programa debió haber sido Solo por la Herencia, porque fue un legado, él fue sabiendo que se moría ese programa de Canal 10. Llegó con poco oxígeno, yo no estuve, pero me lo han dicho, llegó con poco oxígeno, respirando con dificultad y se fue desplegando y creciendo. Se piense como se piensa respecto de él. Vale la pena ver los tramos de este programa, para darse cuenta cómo se va reconstituyendo a sí mismo, para poder terminar proyectando mensajes que sabía que era el último de su vida, y es un mensaje de construcción, un mensaje de coincidencia, y la coincidencia quiso que estuviera nada menos que el presidente Lacalle, el presidente Lacalle Herrera, que venía para otra grabación, y él ya no podía pararse allí por facilidad de la actividad. Y ese saludo entre 2 visiones absolutamente diferentes de la vida, de la política, sin embargo, a la uruguaya, a lo profundo, fue un momento de intimidad y de sonrisa franca. Y la otra fue la posibilidad maravillosa de ese discurso en el que espontáneamente habló con su gente y desmelenado, con el pelo blanco al viento, pudo leer el poema El No te rindas. Yo lo tengo aparte, ese poema, en el teléfono, porque realmente la letra es formidable, porque es un poema muy bien escrito, que vale ver el escrito, pero la forma en que está dicho, cada palabra, cada mirada, la forma de sus ojos, de su voz, el modo de comunicar, la sorpresa en un acto que podía haber tenido otra capacidad. Un hombre que en ese contrato con la vida y con la muerte se le estaba ofreciendo la oportunidad de despedirse por la puerta grande. Un hombre de pasiones, pero de muchísimo valor, que superó las afrentas y las mentiras que siempre hay para poner palos en la rueda, pero que las superó para ser un constructor. En una palabra, yo te agradezco enormemente, Iván, Margarita, la posibilidad de estas palabras, que son pocas, que son cortas. Él significó muchísimo en mi vida, pero yo soy algo minúsculo y microscópico al lado de la gente que lo acompañó toda su vida, la gente que estuvo con él desde todos los momentos. Y bueno, la construcción del encuentro progresista, la nueva mayoría, que en realidad siguió siempre siendo su sueño, y la aceptación de salir de la vida llena de honores, sin necesidad, y asumir ser candidato a pedido, como pocas veces en la historia del mundo, de su fuerza política y de la gente, demuestra su capacidad de sacrificio y de decisión, porque que es 2 veces presidente, sabe que no va a un lecho de rosas, va a un lugar de enorme honor, a guardar un lugar en la historia, pero también a enfrentar temas cada día más complejos, en un mundo más complejo. Hay un gran mensaje que terminó aquí, que es el mensaje de la comprensión, el mensaje del entendimiento, y también queda lo que ignoro, que es ese encuentro entre Lacalle Pou y él en su casa, que para mí fue con la excusa
de leer un documento que ya estaba leído por los dos y que hasta por teléfono podían hablar. No tengo duda, o por lo menos tengo la esperanza, de que ese encuentro, como tendrán que haber otros, fueron para construir futuro en el país, para que los temas de la gobernabilidad que estarán en crisis y de la propia nueva vida que nos espera después de todo esto, que no será demasiado diferente, pero tendrá diferencias, encuentren en un Uruguay concertado la posibilidad de vivir en concierto, que como en una filarmónica o sinfónica, cada instrumento toca distintas partes de la partitura, pero el sonido único, total, es aquel que nos envuelve con una melodía única, que se transforma en el concierto de las diferencias para generar una melodía profunda. Eso es construir democracia, es construir convivencia, es construir paz, y por eso hay que respaldar a las instituciones, hay que respetar las instituciones, porque decía quienes las ejercen, no importa si uno las quiere, no las quiere, las votó, no las votó, sino que siendo de Estado de Derecho y cumpliendo con el respeto de los derechos humanos, todo lo que hay después del no respeto es un abismo insondable. Muchísimas gracias, Iván y Margarita, por regalarme estos minutos donde pude de algún modo desahogar un sentimiento profundo. Un gran abrazo, Alberto, y gracias por todo esto que fue tan profundo y tan que sincero. Sí, y que ha recibido una cantidad enorme de mensajes de salutación, gente que está emocionada, y que bueno, creo que está bien, y hace honor a lo que fue la figura del doctor Vázquez, reconociéndolo como un presidente que marcó un punto de inflexión, y aprovecho para ir cerrando lo que tú decías, ese gesto de invitar al doctor Lacalle Pou a la asunción de Alberto Fernández fue reconocido en todo el mundo como un acto de republicanismo pocas veces visto, y sobre todo ¿dónde se hace? Y orgullo para todo el pueblo uruguayo. Claro, pero además ¿dónde se hace? En la Argentina, cuando en ese mismo país, en el periodo anterior, la señora Cristina Fernández no quiso entregar el mando, por ejemplo, al presidente electo de manera democrática. En aquel momento, lo que pasa con Estados Unidos. Por eso. Alberto, gran abrazo. Un fuerte abrazo, doctor. Un solo comentario, por sí. recíproco. No solo fue llevarlo, el repasar las imágenes de la transferencia de la banda presidencial y la forma en con que entra con él. No voy a hablar que era de un padre con un hijo porque quería rebajar a un presidente, no quiero decir eso, pero fueron actos con ternura, y yo creo que es el mensaje político más fuerte, el cumplir con un rito democrático pocas veces visto, pero con un sentimiento profundo recíproco de los dos. Es que lo mejor, ¿sabes qué es, Alberto? Que la imagen que daba era esa. Parecía alguien que estaba llevando a alguien muy querido, un ser muy querido. Exacto, y a pesar de las profundas diferencias que tuvieron. Totalmente. Un abrazo grande para todos, cuídense, se están cumpliendo nuestros peores temores, así que a cuidarse mucho, que la vida está en juego. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo.